Primera de Samuel, capítulo 17. Cuando lo tienen, me dicen amén. Primera de Samuel 17. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, dice, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Padre celestial, Señor Dios Todopoderoso, en este momento te presentamos esta palabra, Señor mi Dios, para que tú tomes el control en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre Santo, que podamos recibir tu palabra, Señor. Dios mío, en esta hora, Espíritu Santo de poder, prepara un ambiente espiritual en este lugar, Señor, que podamos comprender lo que quieres decirnos en esta noche. Oh Dios mío, que se cumpla tu palabra, Señor, y el propósito por el cual tú has enviado este mensaje. Te damos la gloria y la honra, Señor. Me quito yo y que seas tú, Señor, haciendo conforme a tu voluntad, como tú quieras hacer. Abre, Señor, los oídos espirituales, mi Dios, que podamos, Señor, entender todo lo que tú quieres darnos en esta noche. Te damos toda la gloria. Recibe toda la honra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, el tema de hoy es la fe que vence los obstáculos. La fe que vence los obstáculos. ¿Me escuchan? Allá me están escuchando, que la lluvia está un poquito, ¿sí? ¿Se escucha? Bien, como yo tengo la voz un poquito bajita. La fe que vence los obstáculos. En esta noche, hermanos, yo quiero hablarles yo quiero que usted pueda comprender, quiero que usted visualice más bien los obstáculos, no como un problema que a veces es, ¿verdad? Los obstáculos, un problema en nuestra vida. Pero yo quiero que usted lo visualice más bien como una oportunidad para alcanzar el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Cuando vemos en las Olimpiadas, cuando están estos deportistas corriendo, no sé cómo se llama ese deporte, esa carrera en donde tienen los obstáculos que ellos saltan allí. Usted ve que ellos tienen que saltar cada obstáculo, un obstáculo y lo saltan, y ven otro obstáculo y lo saltan. A veces cuando saltan, quizás no saltan del todo bien y se llevan un obstáculo de esos, pero cada obstáculo que ellos saltan les habla, les dice que están pronto a llegar a su meta. Amén. Y así es que queremos en esta noche ver los obstáculos que tenemos en nuestra vida como una oportunidad
como algo que nos indica que estamos pronto a llegar a nuestra meta. Quiero hablarles en esta oportunidad de 3 puntos importantes. Quiero hablarles acerca del ejemplo de fe que vence los obstáculos, de cómo desarrollar esa fe que vence los obstáculos. Y el tercer punto que quiero hablarles es qué sucede cuando vencemos los obstáculos. Punto número 1. Ejemplo de fe que vence los obstáculos. Un ejemplo de fe, hermanos, que vence los obstáculos es cuando superamos nuestras dudas. Cuando hay dudas y nosotros las podemos superar. Aquí podemos ver el pueblo de Israel estaba en orden de batalla en un lado y los filisteos estaban en el otro lado, también en orden de batalla. El pueblo de Israel estaba confiado porque ya ellos habían peleado, ellos eran hombres de guerra, ¿verdad? Así que ellos, había tensión porque tenían que pelear, pero ellos estaban preparados y confiados. Ellos sabían a lo que iban. Y si usted se pone a ver en capítulos anteriores, en el capítulo 14 para ser exacta, el verso 47, ellos ya habían vencido a sus enemigos que estaban alrededor de ellos. Habían vencido a los moabitas, habían vencido a los hijos de Amón, a los reyes de Soba, habían vencido a los filisteos. Y algunos de los filisteos que quedaron salieron huyendo. Cuando el pueblo de Amalek vino a atacarlos, a saquearlos, también el pueblo de Israel los venció. Así que se puede decir que ese pueblo estaba confiado de que iba a ganar, porque ya ellos habían vencido a muchos de sus enemigos y donde sea que ellos miraban, dice el capítulo 14, eran vencedores. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice que de repente, entre los filisteos, sale un gigante, Goliat. Y yo me imagino que ese pueblo de Israel que estaba confiado allí armado, cuando vea a ese gigante que sale, yo me imagino que el pueblo hizo esto. No nos los esperábamos. No nos esperábamos que ellos tuvieran de aliado un gigante. Ellos estaban acostumbrados a pelear con sus enemigos y no les había pasado así. Pero de repente sale de los filisteos un gigante. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida, iglesia, nos encontramos que estamos confiados, ¿verdad? Viene una prueba y la superamos. Y nos sentimos confiados que podemos con las luchas. ¿Por qué? Porque lo hemos superado. Y tenemos fe y confiamos en Dios. Pero de repente se presenta algo inesperado. Puede ser que de repente una enfermedad uno lo supera. Puede ser que de repente alguien en la familia se levanta y uno lo supera. Pero hay cosas, hermanos, que se levantan en la vida del creyente que nos ponen a dudar. Este pueblo empezó a dudar. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Y ahora sí es verdad, porque este gigante no lo habíamos tenido en cuenta que pudiera aparecernos. ¿Y sabe qué, hermanos? Viene otro obstáculo que se le presenta a este pueblo y es el miedo. El miedo paraliza. Cuando hay miedo, hermanos, nosotros no sabemos qué hacer. Posiblemente en las diferentes luchas uno corre y ora, uno busca la presencia del Señor. Pero cuando el miedo entra en nuestra vida, a veces es difícil hacerlo, ¿verdad? Y muchas veces, por el miedo, venimos a la casa del Señor a medias. Porque el Señor tiene una palabra de fe, una palabra que te va a dar la clave para caminar de ahí en adelante, pero porque hay miedo por alguna situación que está pasando, tú estás aquí escuchando, pero parte de ti está en el problema. ¿Qué haré?
¿qué voy a hacer con esta situación? Y muchas veces no podemos captar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y así estaba este pueblo. Cuando ve que este gigante empieza a hablar y empieza a amenazarlos, hermanos, este gigante empieza a decirle: bueno, ustedes están en orden de batalla, pero yo soy uno. ¿Por qué no me dan un hombre para que pelee conmigo? Y empezó ese gigante a amenazarlos. Empezó ese gigante a burlarse de ellos. Y cuando este pueblo, los que estaban allí en la batalla, empezaron a ver a ese gigante que tenía ese casco de hierro allí en su cabeza, ese casco de bronce, y de repente empezaron a ver lo que tenía esa cota de malla. Hermano, la cota de malla es una coraza que cubre el pecho y que cubre el cuello. Y dice que tenía también una lanza, una jabalina, la tenía allí debajo de su hombro. Estaba lleno de hierro por todos lados. Así que yo me imagino que estos hombres estaban mirando por dónde le vamos a dar a este gigante. Si este gigante tiene hierro por todos lados, aparte de que es enorme, ¿cómo vamos nosotros a hacer con ellos? Y se llenaron de miedo. ¿Quién de ustedes puede venir a pelear contra mí? ¿Y tú vas a ir? No, yo no voy. Todos salían huyendo. Nadie quería, nadie se atrevía. Tenían miedo. Hermanos, el miedo neutraliza la fe. Es peligroso cuando dejamos entrar el miedo en nuestra vida, porque nos enfocamos tanto en la situación y la vemos tan gigante y nos paralizamos y no podemos ver más allá, no podemos ver una solución, nos paralizamos. Qué terrible esto. Pero aparece en escena un muchacho, David. Aparece en escena este muchacho en el momento en que el pueblo de Israel estaba pasando una crisis. Dios tuvo que traer a alguien que no tuviera miedo, porque en el pueblo de Israel todos tenían miedo, todos estaban asustados. Aquí dice en el verso 11 que Saúl y todo Israel estaban asustados, turbados, tenían gran miedo, dice allí. Qué casualidad, hermano, qué casualidad que el padre de este muchacho David lo envía a ver cómo estaban sus hermanos. Qué casualidad que cuando David llega a ese lugar, los ve a todos en orden de batalla, y qué casualidad que en ese momento sale el gigante. ¿Sabe, hermano, que en Dios no existe la casualidad? Repita conmigo, hermano: en Dios no existe la casualidad. La causalidad sí existe, porque todo tiene que ser por una causa, un propósito, pero la casualidad no existe en Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida es por algo. Hay un propósito con cada cosa que nos pase en nuestra vida. Y había un propósito por la cual Dios había mandado a David a ese lugar. ¿Y usted cree que cuando David llegó a ese lugar, en donde todos estaban turbados y había gritos y todo, y él llega allí, y cuando ve que sale ese gigante, ¿qué hizo David? ¿Qué? Me voy para la casa, yo no quiero estar aquí. No, David no hizo eso. ¿Sabe qué hizo David? David dijo: ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Tú no estás viendo, le dijeron los que estaban allí, porque cuando salió este gigante la mayoría empezó a correr. Pero los que quedaron allí le dijeron: tú no estás viendo, este gigante cada vez está saliendo, está desafiando al ejército de Dios, está pidiendo un hombre que vaya y pelee contra él. Y este David le dice: ¿qué harán? ¿Qué le darán a aquel que venciera este gigante? Aquel que venciera este filisteo. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar al ejército del Dios viviente? ¿Sabe, hermano, quién habla así? Un hombre que no tiene miedo. Así habla un hombre que no tiene miedo. David no tenía miedo porque él confiaba en Dios. Y cuando él dice eso, ¿usted cree que él también tuvo un obstáculo? ¿Cuál fue el obstáculo?
su propia familia, su hermano mayor, le escucha y dice que se enoja y le pregunta muy enojado: ¿para qué viniste? Yo conozco tu soberbia y conozco tu malicia, que para venir a ver la guerra has venido. ¿Usted cree, hermano, que con esa emoción con que ese muchacho se expresó, quién es ese filisteo que viene a atacarnos? Con ese se esperaba que su familia, en vez de ayudarlo, apoyarlo, le dijera: qué valiente eres. Lo que recibió fue una crítica. Hermano, yo conozco tu soberbia. ¿Cuántos hoy han sido víctimas de críticas, de señalamiento, que aún hoy todavía siguen siendo señalados? Pero ¿usted cree que este muchacho se quedó allí a escuchar esa crítica que le estaban haciendo? Dice que David se hizo a un lado y buscó a otros y les empezó a preguntar: ¿qué le darán a aquel que venciera a ese filisteo? Como si lo que él había escuchado no era para él. No le prestó la importancia. Hermanos, cuando tú tienes a alguien que te está acusando, ya sea que un hijo te dijo algo que te dolió, que te criticó, un padre, tu esposo te criticó, tu esposa, ya sea porque no conoce al Señor, no dejes que eso mine tu corazón. Haz como David, que él mejor se apartó y no lo tomó en cuenta, porque sabes que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Es contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Y fue David sabio, él mejor se apartó y él siguió preguntando: ¿qué harán? ¿Qué le darán a aquel que venciera ese gigante? Cuando una persona pregunta ¿qué harán?, es porque él mismo quiere ser el que vence ese gigante. Y sabe, hermano, él se encontró con otro obstáculo. Dice que cuando los demás escucharon el interés que tenía ese muchacho por saber cuánto o qué ganaría aquel que venciera el gigante, lo llevaron donde Saúl. Y dice que cuando lo llevan donde Saúl, Saúl lo mira, Saúl lo ve y le dice: pero ¿cómo tú vas a poder contra ese gigante, muchacho? Eso está en el verso 33. Si tú eres un muchacho y ese gigante tiene una experiencia, pero desde su juventud él es hombre de guerra. Si David se hubiera quedado allí escuchando lo que le decía el rey Saúl, él no hubiera alcanzado el propósito que Dios tenía para con él. Él estaba hablando acerca de toda la experiencia que tenía este gigante, y por ahí mismo David le habló de su experiencia. ¿Sabes, rey Saúl? Que cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, cuando yo estaba allá con ellos, venía el oso. Y uno se puede imaginar: bueno, David es un muchacho, el oso debe de estar ahí mismo nivel. No, un oso puede doblar la estatura de un hombre hoy en día. Y cuando se presentaba ese animal, ese oso, dice que él lo hería. Y si el oso se levantaba, o el león, él venía, le abría el hocico y lo mataba. Él empezó a decir eso al rey. Y así como Dios, le añadió David, así como Dios me libró de ese oso, me libró de ese león, también me librará de ese filisteo. Aleluya. Así habla un hombre que no tiene miedo. Así habla un hombre que supera las críticas y el señalamiento. Un hombre que confía en Dios. Aleluya. ¿Sabes, hermano? Él superó ese consejo negativo. Porque hay consejos que parecen bonitos y parecen buenos, pero no son de Dios. Porque todo lo que no es conforme a la palabra de Dios
no es de Dios. Si usted escucha un consejo como este, hermana que está soltera, oye, pero hazle caso, ese muchacho no es cristiano, pero es sanito, no tiene ningún vicio. Cuidado, ese no es un consejo de Dios. Tenga cuidado. Supere las palabras negativas. Todo consejo, por muy bonito que parezca, si no va conforme a la palabra de Dios, no es de Dios, hermano. Número 2. Ahora, ¿cómo desarrollamos esa fe que vence los obstáculos? Hermanos, nosotros desarrollamos esa fe que vence los obstáculos primeramente conociendo a Dios. Amén. Usted no puede desarrollar fe en algo si usted no lo prueba primero. Mire, yo no soy una persona de tomar muchas pastillas. Es más, casi no tomo pastillas. Pero en un tiempo cuando las necesité, yo creía en unas pastillas. Un resfriado, me duraba mucho tiempo. Y yo decía, esta pastilla es buena, me la voy a tomar. Pero después de repetidas veces de tomarla, me daba cuenta que no me funcionaba, así que ya no la usaba. Pero viene alguien y me dice, tómate esto sí, esta es buena. Y yo le decía, pero es que yo no conozco esa pastilla. ¿Cómo yo voy a hacer? Yo no la conozco, nunca la he probado. Yo sí. Y es buena. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando yo la tomé, de repente me sentí mejor. Y empecé a decir, oh, esta pastilla es buena hasta para recomendarla. Mire, cuando hay alguien que no es digno de confianza, entre más usted lo conoce, menos cree en él. Pero cuando hay alguien que es digno de confianza, entre más usted lo conoce, más cree en él. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos levantan la mano si creen que Dios es digno de confianza? Hermano, Dios es digno de confianza. Él no falla. Él nunca miente. Y si Él le ha dicho algo a usted, y si Dios le ha dado una palabra a usted, póngale en sello de garantía, porque eso tiene cumplimiento. Amén. Porque lo que Dios dice, eso lo hace. Gloria a Dios. Era probable, hermano, que David, cuando estaba cuidando sus ovejas, practicaba con esa onda. Él le daba al lobo, al oso, al león, lo que se le presentara, y lo más probable era que él decía, Señor, viene un oso, ayúdame, que no se coma a mis animales. Pero es que algo pasaba con David. Había algo en él. Había pasado algo en ese muchacho. Cuando el profeta Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, y lo ungió a él, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, de ahí en adelante. En esos tiempos, hermano, el Espíritu de Dios solamente venía por momentos específicos, especiales sobre una persona en esos tiempos. Pero dice que el Espíritu de Dios vino sobre él de allí en adelante. Es decir, que el Espíritu Santo estuvo con él siempre. Así como lo está contigo y conmigo hoy, está siempre. Y yo creo que el Espíritu Santo le estaba enseñando a conocer a su Dios. Yo creo que el Espíritu Santo lo estaba guiando a conocer más del poder de Dios. Amén. Y allí estaba David, y él decía, Señor, ayúdame a vencer ese oso. Mira, viene ese león. Y él agarraba la piedra y decía, ya sé dónde está el punto débil, la cabeza. Y donde le daba en la cabeza, caía ese oso y se movía un poquito, corría y le daba en la quijada y lo mataba. Y cuando él lo vencía, yo me imagino que David decía, oh, verdaderamente que no fui yo. Verdaderamente que no fui yo. Ese fue Dios. Y cada vez que Dios le daba la victoria, más crecía su fe en él. Cada vez que veía cómo Dios lo defendía, más confiaba en él. Él decía, ese no fui yo. Definitivamente que Dios me salvó y libró a mi oveja. Hermanos, usted me ve aquí delante hablando la palabra, y usted puede decir, oh, con qué autoridad, qué seguridad. Pero ¿sabe qué, hermano? Hace 15 o 20 años atrás, por mi mente jamás pasó
que yo podía pararme delante de nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo era una persona muy nerviosa, demasiado tímida. Pero usted dirá, eso es normal. Cuando uno se para enfrente de la gente, eso es normal. Pero no, lo mío era algo exagerado. Si me mandaban a la tienda, allá en el interior había un rastrojo así, yo prefería irme por ese rastrojo con tal de no pasar delante de la gente, que nadie me viera. Qué terrible, ¿verdad? Así yo me iba, ¿ves? Y cuando veía que estaba la tienda ahí, el sufrimiento era poco, era un pedacito así. Si me veía no era mucho el sufrimiento, y plus corría para atrás. Y cuando fui creciendo e iba para el colegio, ya yo no me iba por el monte, porque mi mamá me lo impidió. No, hija, eso es peligroso, no haga eso. Así que ni modo, yo tenía que pasar por la calle. Pero ¿sabe qué terrible saber que habían más de 6 pares de ojos mirando? Yo sentía, hermanos, que se me iba el aire, que yo me iba a desmayar. Yo sentía que yo me iba a caer allí, literalmente. No le estoy mintiendo, esto es serio. Eso era algo terrible que yo estaba viviendo en ese entonces, hermano. ¿Sabe qué? Cuando yo salí de allá y me vine para acá, todavía eso me perseguía. ¡Qué miedo! ¡Qué terrible! Y el Señor empezó a tratar conmigo. Y yo empecé a trabajar. Pero yo estaba en una casa de familia, pero yo quería trabajar en algo más. Pero tenía un obstáculo. Yo misma. Mi miedo, mi autoestima, mi timidez. Y así yo mandé un currículo. ¡Fium! Y después de un año me llamaron, y cuando me llamaron, hermano, yo dije, ahora sí, Señor, ahora sí. Si no hablas tú y hablo yo, la cosa se daña. Porque cuando yo hablaba, hermanos, por mi timidez, me volvía un 8. ¡Qué terrible! Qué terrible, hermano. Era tanta la timidez que yo no sabía ni lo que decía, me enredaba toda de los mismos nervios. Y yo dije, si yo voy a esa entrevista y hablo, voy a dañar la cosa. El Señor estaba tratando conmigo y me estaba dando confianza. Así que yo le dije, Señor, que seas tú. Habla tú, porque ya tú sabes que si yo hablo la daño. Y yo me fui a esa entrevista, hermano, con esa confianza. Y cuando yo llegué a esa entrevista me sentí lo más serena, lo más tranquila. Y me empezaron a preguntar la jefa de recursos humanos. Y yo empecé a contestar, que yo misma me sorprendí. Yo dije, oh, esa no soy yo. Y yo me sorprendía de cómo respondía todo esto. Y me dice ella, ahora vamos a hacerte la prueba de psicología para que finalizar. Y cuando me hacen ese examen, hermano, al rato sale. Yo le vi la cara. Así, no entiendo. Yo le vi la cara. Era como que estaba diciendo, ¿qué es esto? Y me dijo, Eulenis, mira, lo que pasa es que en este examen sale que tú eres extremadamente tímida. Pero la entrevista que tuvimos hoy me impactó. Así que empiezas a trabajar mañana. Santo, la victoria fue de Dios, no fue mía. Hermano, yo salí con qué gozo. Yo digo, Santo, oh Señor, cómo tú haces las cosas. Y yo empecé a trabajar en ese lugar. 6 años y medio trabajé en ese lugar. Y 9 reconocimientos como empleada destacada en ese lugar. A los pocos meses de haber trabajado me subieron al recetario. Y allí empecé con un tutor. Ese fue mi tutor, como mi papá. El regente allí aprendí a leer recetas cuando yo nunca había estudiado nada de eso, hermano. Y empecé a atender al público. Al final, yo era la que leía las recetas y todo eso. Cuando se cumplieron los 6 años y medio, yo salí de ese lugar. Y me regresaron la renuncia, no me querían dejar ir. Pero yo quería algo mejor, porque cuando uno conoce a Dios, uno no se quiere quedar estancado, uno quiere cada vez más. Y sabe, hermano, que cuando yo salí de ese lugar y empecé a trabajar en otro lugar, me dieron tesis por experiencia y una idoneidad, como si yo hubiera estudiado farmacia cuando yo nunca he estudiado eso. Y una idoneidad que no se lo dan ni a los estudiantes de farmacia porque no se han graduado. ¿Cómo sucedió eso? No lo sé. El Señor sí lo sabe y el Señor lo hizo. Es que esas cosas sobrenaturales que están lejos del alcance de uno, esas son las que hace Dios. Amén. Y yo me imagino que ahí estaba ese muchacho. Como yo vencí a ese oso. De verdad que fue Dios. Fue el Señor. No fui yo. Yo no hubiera podido.
Y ahí estaba ese muchacho practicando ese tiro en la frente, en la cabeza, ¿verdad? Cuando tú conoces a Dios, hermano, empiezas a conocerte a ti mismo como te conoce Dios, como Dios te ve a ti. Empiezas a conocerte porque Dios te da una identidad. Amén. Dios te da una identidad. Aquí dice en el verso 38 que Saúl vistió a David. ¿Tú quieres pelear con ese gigante? Bueno, ok, vamos a vestirte. Y empezaron a vestirle. Dice que lo vistió con sus ropas. Dice que Saúl era de los hombros para arriba más alto que todos los hombres ahí. Así que usted se puede imaginar esa armadura en ese muchacho pequeño. La ropa de Saúl no le sirve a David. Hermano, en la Biblia, Dios no usa a un hombre igual que usa a otro. Amén. Así que tú no te preocupes si no hablas como Billy Graham. Así que no te preocupes si no hablas como Gigi Ávila. Así que no te preocupes, no quieras imitar a nadie. Porque como tú eres, Dios te va a usar. Como tú eres, y cuando vayas conociendo a Dios y como el Señor se va revelando a ti y ves y te das cuenta de tu identidad, te vas a dar cuenta que Dios te puede usar así como tú eres. Porque Dios es un Dios personal. Y Dios hace grandes cosas con el creyente que lo conoce, que cree en Él. Amén. Pero una de las cosas que Satanás hace, hermano, hermana que está aquí, es tratar de cambiar tu identidad. Esto pasó con Daniel y sus amigos que fueron llevados a Babilonia porque querían muchachos, personas con características como inteligentes, sabios, sin tacha alguna, y entre ellos iba Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Pero lo primero que le pasó a ellos cuando llegaron allá, el jefe de los eunucos le cambió el nombre y le puso nombres de dioses paganos, nombres de ídolos. ¿Sabe cuál era el propósito por el cual él le ponía esos nombres? Porque los nombres hebreos, hermanos, tenían algo de Dios en ellos. Daniel significaba Jehová mi justicia, y así los demás tenían en su nombre el significado a Dios en ellos. Y lo que Nabucodonosor quería era que ellos olvidaran a su Dios y le ponían esos nombres de esos ídolos. Satanás quiere cambiar la identidad del creyente para que no llegue al propósito de Dios, para que no se dé cuenta de lo que Dios puede hacer con ellos. Y así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios y estaba siendo amedrentados. Era el pueblo escogido de Dios. ¿Usted cree que 3 días llevaba ese filisteo de estar provocando al pueblo de Israel? No, ni 3 días, ni 6 días, ni una semana, 40 días tenía ese filisteo de estar provocando al pueblo de Dios. Allí estaba el pueblo de Israel sobre un monte a un lado y el pueblo de los filisteos sobre el otro monte al lado, y daba la impresión de que estaban al mismo nivel. No son el mismo nivel, porque la Biblia es clara cuando dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero lo que Satanás quería era que ellos no se dieran cuenta de lo que ellos eran en Dios. Ese gigante, aleluya, los estaba atacando porque ese mismo gigante tenía miedo. ¿Por qué no los atacó si estuvo tanto tiempo provocándolos? ¿Por qué no los amenazó? ¿Usted cree que ese gigante no sabía que poco tiempo atrás estos israelitas habían vencido un pocotón de enemigos? Claro que lo sabía. Y el miedo que tenía era que si este pueblo despierta y se da cuenta de lo que son en Dios, me van a acabar. Ese pueblo tenía miedo. Iglesia, y Dios quiere que nosotros sepamos quiénes somos en Dios. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia dice que la Biblia dice que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice que nosotros somos ovejas del Señor. La Biblia dice que somos la niña de los ojos de Dios, hermano. Y el que viene contra ti
lo hace sin Dios. Amén. Y allí estaba ese gigante tratando de manejar la mente de este pueblo. Allí estaba, ¿verdad?, confabulando la mente, porque así ataca el enemigo por la mente, ¿verdad?, para dañar su identidad, para dañar su autoestima. Usted sabe, hermano, que cuando el profeta Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, cuando él llegó allá y le hacen pasar al más grande, a Eliab, yo me imagino que David estaba allá cuidando las ovejas, pero cuando un profeta llegaba no se le recibía con las manos vacías. Así que había movimiento porque estaban preparando un sacrificio. Algo estaba pasando y yo creo que David se había dado cuenta. Cuando pasa Eliab y Samuel le dice, este no es. Y sale Eliab y el papá llama entonces a Abinadab. Yo me imagino que David allá le pregunta, ¿qué es lo que está pasando allá? No, es que yo no sé, lo que pasa es que me llamaron a mí y me dijeron que yo no era, pero yo no sé lo que está pasando. Y dice David, ¿qué será? Y cuando sale Abinadab, yo me imagino que este muchacho curioso, porque los muchachos son curiosos, le habría preguntado, ¿y qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que te preguntaron? Eso no lo dice la Biblia, hermano, pero yo me lo estoy imaginando metiéndome allí en la palabra, que a lo mejor este muchacho curioso le preguntará, ¿y a ti qué te dijo? No, nada más me preguntó me dijo que no era yo, pero yo no sé por qué. Y David dice, bueno, por ahí a lo mejor me preguntarán, me llamarán. Pero de repente pasan a los otros 4 y él se queda acá. No me dijeron nada, no me han llamado. ¿Usted qué cree que puede pasar allí? Si yo me pongo en el lugar de ese muchacho, yo digo, oh, mi autoestima, ¿verdad que la toca? La autoestima, ¿eh? A todos lo llamaron y a mí no. Y se hizo un silencio. Yo me imagino que se tomó un poco de tiempo, porque mientras que Samuel decía, tú no, el Señor dice que tú tampoco, no, tú tampoco. Y mientras que él le pregunta a su padre, ¿y estos son todos tus hijos? Y Isaí le dice, no, todavía está uno, pero es el más pequeño, ese está allá. Pues tráelo acá, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Usted cómo cree que se sintió David cuando dijeron, David, David, dice David, oh, me llamaron? Y cuando llega David, aunque su padre no lo tomó en cuenta, el Señor lo tomó en cuenta y le dijo, úngelo, porque este es. ¿Sabes, hermano? Dios te toma en cuenta. Dios sí te toma en cuenta. Aunque nadie te tome en cuenta, Dios sí te toma en cuenta. La mujer del flujo de sangre era nadie para la sociedad. Ahí estaba ella, hasta para ella misma no era nada. Pero en un impulso de fe, cuando vio la oportunidad, porque muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles tenemos que tener impulsos de fe. Y esta mujer dijo, está pasando el maestro, tengo un obstáculo. Una mujer así no podía entrar a la sociedad, no podía acercarse a un par de metros de la gente, pero esta no vio ese obstáculo. Ella fue y tocó el borde del manto y el Señor le dijo, alguien me tocó. Ella era nada, pero Dios la hizo alguien. Tú eres alguien para Dios. Satanás quiere dañar la autoestima, la identidad, pero tú eres alguien para Dios. Tú eres alguien para Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Satanás siempre ha querido dañar la autoestima de la gente, dañar, ¿verdad?, la identidad, para que nosotros no podamos alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y dice aquí el verso 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Otro más que lo tuvo en poco. Lo tuvo en poco porque era muchacho. Ese filisteo lo tomó en poco a él porque era muchacho. Y yo me quiero dirigir por un momento a los jóvenes en esta noche. La Biblia dice que nadie tome en poco tu juventud.
Hermano, joven, jovencita que está aquí, si tu obstáculo es tu carne que se levanta, porque a veces el obstáculo es uno mismo que se levanta, no te pongas del lado del enemigo, porque hay un dicho que dice: si no puedes contra tu enemigo, únetele. No escuches eso. Ponte del lado del Señor y levántate y sal de en medio de ellos y no toques lo inmundo. Pero el Señor dice que nadie tome en poco tu juventud. Pero también la palabra dice: sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Padres que están aquí, no tomen en poco a sus hijos porque son pequeños. No tomen el hecho de porque son pequeños de no hablarle de Dios, vamos a dejarlos así porque todavía están pequeños. No, sabe que ellos son un privilegiados por tener padres que conocen de Dios. Los de allá afuera, lastimosamente, no tienen padres que conocen de Dios y son dañados. Pero estos niños que están aquí son privilegiados porque tienen padres que conocen de Dios. Enséñenle, forjen su identidad desde pequeños, hermanos. Forjemos, Dios quiere que forjemos la identidad de nuestros niños desde pequeños, porque es así, desde pequeños, que Satanás daña su identidad. Y es por eso que hoy en día hay hombres y mujeres que no creen que Dios los puede usar y se abandonan al pecado y al mundo porque se creen que son nadie. Forjen la identidad de esos muchachos. Dios quiere que seamos ejemplos, no solamente en palabras, hermanos, sino que también en hechos para ellos. Pero dice que ese filisteo le dijo a David: ¿acaso que yo soy perro que vienes con palos? Y David le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado. Y en esta hora, hoy, el Señor te entregará en mi mano y yo te venceré y te corto la cabeza hoy. ¿Qué decía este muchacho? Que lo iba a vencer porque Dios estaba con él. Este hombre decía esas palabras porque creía en su Dios. Él sabía que Dios lo iba a vencer, que Dios le iba a dar la victoria. ¿Usted cree que él fue a hablar así a la bulla de los cocos? No, él estaba preparado. Él tenía sus 5 piedras y una honda, y él sabía en dónde darle al enemigo. Él sabía en dónde darle. Hoy en día, ¿cómo nosotros, los cristianos, debemos prepararnos? ¿Qué piedra será la que nosotros tendríamos que tener? La oración. Cuando tenemos un obstáculo, orar, venir delante del Señor, ¿verdad? Cuando se levanta el enemigo, la carne, ayunar, someterla, ¿verdad? Congregarnos, leer la palabra, eso le da miedo al diablo. Eso sí le da miedo, porque a Satanás le da miedo un hombre de rodillas. A Satanás le da miedo un hombre, una mujer que ora, un hombre, una mujer que lee la palabra. Amén. Un hombre, una mujer que ayuna. Con eso Satanás no se puede meter, porque Satanás dice: si yo me meto con eso, me van a poner en la planta de los pies, así como Lenny me tiene en la planta de los pies. Mejor yo me voy. Así dice el diablo, y a eso, con eso no se puede meter Satanás. Tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que prepararnos con la palabra, con la oración, el congregarnos. Amén. Para vencer, para poder vencer al enemigo. Y número 3 y última, ¿qué sucede cuando nosotros vencemos los obstáculos? ¿Sabe qué sucede, hermano? Aquí dice en el verso 58: y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Cuando David venció a ese gigante y le cortó la cabeza, a él no le preguntaron: ¿cómo lo hiciste? ¿Qué te tomaste? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién es tu pastor? A él le preguntaron: ¿de quién eres hijo?
Hermano, cuando Dios te empiece a usar de una manera poderosa, cuando venzas esos obstáculos y Dios te empiece a usar, no te van a preguntar ¿qué hiciste o cómo lo hiciste? Te van a preguntar ¿quién es tu Dios para darle la gloria? ¿Quién es tu Dios para ir y alabarlo a Él? Todo, hermano, lo que nosotros hacemos debe llevarnos a darle la gloria a Dios. Y yo concluyo diciéndole, hermano, la fe que vence obstáculos es esa fe que se abandona completamente a Dios, confiando en que estamos bajo su cuidado. Nunca olvide que nosotros no hemos recibido espíritu de temor para volvernos atrás por un obstáculo. Nosotros hemos recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Póngase sobre sus pies. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú has preparado este momento. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has visitado, porque tú estás aquí. Porque hay muchos obstáculos en la vida del creyente, Señor, que sin ti no podríamos vencer. Mi Dios amado, en esta hora yo te pido que tú bendigas a este pueblo, Padre Santo, con la victoria. Que tú los ayudes a alcanzar, Señor, ese propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Señor, mi Dios, si aquí hay alguien, Padre Santo, que tiene su autoestima lastimada, si aquí hay alguien, Señor, mi Dios, tú lo sabes, que tiene, Señor, mi Dios, su identidad lastimada, yo te pido que tú toques, Señor, a esa persona, que tú operes, Padre Santo, en su identidad, en su autoestima, y que pueda creer, Señor, que tú puedes hacer cosas grandes y poderosas, Padre Santo, por medio de él. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que están aquí. Bendiga, mi Dios eterno, a todos los niños que están aquí. Bendice, mi Señor, mi Dios, a los padres que están aquí. Bendice, Padre Santo, a los jóvenes que hoy están, porque con un propósito Dios los mandó aquí. Señor, mi Dios, opera con poder en su vida, Señor, y haz misericordia, Padre Santo. Danos la victoria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y queremos darte la gloria, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Porque sabemos que tu Padre conoces todas las cosas. Conoces las situaciones que pasa cada una, cada familia que está aquí presente. Tú conoces los obstáculos, Señor, los retos que se presentan, Padre Santo. Tócalos, mi Dios amado, y fortalece a tu pueblo, Señor, que pueda cortarle la cabeza a su enemigo, que cuando se levante el obstáculo lo vean como una oportunidad, Señor, y que esta iglesia crezca en fe, que esta iglesia crezca en poder, que esta iglesia crezca en unción, que esta iglesia crezca en unidad, conociéndote a ti, Señor, como Dios. Padre, yo te pido, Padre Santo, que tú bendigas a tu pueblo, para que cuando venga, Señor, cada día y levante sus manos, conozca al Dios a quien le está levantando la mano. Ayuda a tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. El Señor nos dice hoy, no tenga miedo, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará, dice la palabra. Aunque andemos en valle